Este, bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, ¿verdad? A tan vasto público. Pero para este tipo de cosas siempre la tendencia es a menos, ¿verdad? Al rato van a venir menos un habitante, ¿verdad? Una cosa así. Pero por lo pronto, sépase que esta pequeña conferencia, ¿verdad? Se va a dar en el contexto de una materia que se está impartiendo en la Facultad de Filosofía de León, cuyo nombre es Filosofía de la Psicología, donde se estuvieron viendo algunas cuestiones que conforme vaya pasando el tiempo de la exposición intentaré exponer, otras cuyo tiempo no nos dará de exponer en esta sesión. Y de hecho esta es la primera sesión que daremos de una serie de otras conferencias al respecto de una labor crítica que busco hacer sobre distintas escuelas psicológicas, entre ellas pues hacer específicamente la Gestalt, el humanismo, ¿verdad? El humanismo en sentido lato, si se quiere decir así, aunque ya decir humanismo es mucho, ¿verdad? El psicoanálisis y el conductismo, la Gestalt del humanismo y el psicoanálisis. Entonces aquí expondremos algunas cuestiones preambulares para poder aclarar lo que a la postre pues tratará de ser un trabajo crítico al respecto de estas tradiciones, número uno. Número dos, las cuestiones preambulares irán dirigidas a la exposición sucinta de lo que conocemos como la teoría del cierre categorial, que es la filosofía de la ciencia de Gustavo Bueno. Y a continuación haremos una pequeña distinción de lo que se conoce como buscaremos hacer una distinción entre argumentos ideológicos y argumentos científicos dentro de la psicología. ¿Cómo podremos nosotros distinguir un argumento ideológico, otro psicológico? Otro psicológico y otro científico, ¿verdad? Pudiera ser. La cuestión es la siguiente, que al momento de nosotros hablar y tratar de dar cuenta de estas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, el estatuto científico de la psicología, entender si la psicología es ciencia o no lo es, pues no podemos recurrir a la psicología misma. De hecho, este es un error en el cual se tiende a caer por parte de muchos de los colegas que buscan, ¿cómo decirlo, verdad? Dentro de la psicología y ejercitando la psicología, ¿verdad? Lo cual es un poco más ingenuo aún, intentar a través de esos mecanismos de la psicología tratar de entender, tratar de explicar o dar cuenta de que la psicología en sí misma es una ciencia, ¿verdad? Nosotros sostenemos lo contrario, a través de la psicología, y de hecho eso no pasa ni con la psicología ni con ninguna ciencia. Es decir, para discutir el estatuto nociológico de la matemática, por ejemplo, no nos vamos a poner a hacer ecuaciones, ¿verdad? Y a calcular ángulos internos de un triángulo para distinguir el estatuto nociológico que pudiera tener la geometría, ni nos vamos a poner a hacer balances químicos para distinguir el estatuto nociológico de la química, sino que tendremos que recurrir a otro tipo de disciplina, ¿verdad? O a otra, hay quienes utilizan este término, ¿no? Otra escala de análisis, no la científica, sino la filosófica. Es decir, lo que queremos decir es que no es a través de la psicología que nosotros podemos decidir o decir, ¿verdad? O criticar, argumentar o intentar argumentar si la psicología es una ciencia o no, sino a través de la misma filosofía. Pero la cuestión vendría, así como cuando nos preguntamos acerca del psicoanálisis, ¿no? Alguna vez alguien me dijo que había hecho una crítica al psicoanálisis, pues la cuestión es preguntarse cuál de todos, ¿verdad? Su desarrollo ha sido también lo suficientemente considerable para poder hablar de distintas, ¿cómo se puede decir? Sí, distintos géneros plotinianos, si se quiere, ¿verdad? De psicoanálisis, que todos evidentemente emanan de la tradición freudiana. Sin embargo, ya sus distinciones pues son tales que hay más distinciones entre los mismos psicoanalistas con respecto a otras tradiciones. Hay más distinciones entre el mismo gremio de los psicoanalistas que el que puede haber entre varios psicoanalistas de otras tradiciones, ¿no? Sea esta humanista o conductista. Entonces, trataremos aquí de explicar algunas cuestiones necesarias que debemos de tomar en cuenta a la hora de explicar qué es ciencia, desde lo que entendemos por la filosofía desde lo que podemos entender de la filosofía de la ciencia de Gustavo Bueno. Entonces, lo primero será lo siguiente: distinguir por qué ha de ser la filosofía la que dé cuenta de esta cuestión, ¿no? Vamos a explicarlo de modo muy general,
que la filosofía, a diferencia de lo que muchos han argumentado, ¿verdad? Y dentro de nuestro gremio incluso se argumenta con bastante avidez a la hora de explicar cuestiones como las raíces filosóficas de la psicología. Se cree que la psicología tiene su germen en algunas ocasiones, ¿verdad? Y si los dejas hasta Adán y Eva, pero hay quienes dicen que la psicología, como la conocemos ahora, pues tiene sus inicios en Aristóteles, ¿no? En sus tratados del alma y estas cuestiones. Nosotros no diremos eso, no es la filosofía la que deja caer, la que se desarrolla en distintas ciencias, sino que es gracias al desarrollo de las ciencias y algunas técnicas, específicamente en los siglos VI, V, IV antes de Cristo, específicamente la geometría, la que permite la aparición de distintas, ¿verdad?, ideas que serán el posterior campo de la filosofía, aunque esto de campo pues también es por cortesía, ¿verdad? Ahora explicaremos más adelante, si es que nos da tiempo, a qué nos referimos con esto de campo. Principalmente lo que queremos anotar aquí es que no es la filosofía la que da lugar a las ciencias, sino las distintas técnicas y las distintas ciencias las que dan lugar a la filosofía. Esa es una tesis muy, muy conocida entre los que se ponen a leer a Gustavo Bueno. Otra cuestión importante es que pues ciencia, en cuanto idea, pues nosotros podemos distinguir distintas acepciones de lo que se ha de entender por ciencia, y aquí no me voy a detener a explicarlas todas, pero sino solamente a mencionarlas. La primera de ellas es el entender la ciencia como una técnica, ¿verdad? Una especie de arte, la ciencia del herrero, ¿verdad? La ciencia del zapatero, la ciencia del carpintero, todas estas técnicas que en su momento pues se entendían como ciencias. Segundo lugar, pues las ciencias, estas acepciones que estoy nombrando, ¿verdad? Pues no son para nada gratuitas, las estoy repitiendo de un texto chiquitito, que se llama ¿Qué es la ciencia? Para quienes no se quieran leer los 5 tomos de la teoría del cierre categorial, que es donde viene explicada toda la teoría de la ciencia de Gustavo Bueno. Se pasa que pues tenemos que explicar muchas cuestiones para que aquellos que no han tenido contacto con la filosofía de Bueno pues les quede un poco más claro, y para aquellos que ya tienen más contacto con la filosofía de Bueno, pues tengan más de qué hablar, ¿verdad? Y bien, la primera es la ciencia como saber hacer, la segunda acepción es ciencia como un saber, como una serie de proposiciones derivadas de principios. Entre estas acepciones de ciencia, ¿verdad? Uno de los ejemplos, pues pudiera ser la misma geometría, ¿verdad? Pero digamos que la misma teología medieval, la teología de la que se desarrolla hasta antes del siglo XVI, bueno, no solamente antes del siglo XVI, sino después, pero que mantienen esta serie de preposiciones desde la cual se derivan principios dogmáticos o principios teológicos, es otra acepción de ciencia. La tercera acepción de ciencia que se presenta a lo largo de la historia son aquellas ciencias ya consolidadas que nosotros llamaremos ciencias en el sentido positivo, ¿verdad? En el sentido duro, que son aquellas que toman lugar en el siglo XVIII, siglo XIX, las cuales están acotadas por una serie de conceptos, ¿verdad? Los conceptos, vamos a decirlo así, son ciencias cerradas, son ciencias, por ejemplo, ponemos como ejemplo la física, la química, la termodinámica, en la cual aquí vale la pena explicar lo siguiente, que nosotros, bueno, la teoría del cierre categorial como tal no expone distinciones entre las ciencias a través de sus objetos de estudio, ¿verdad? Como por ejemplo, se dice que la biología es la ciencia que se encarga del estudio de la vida, se dice que la química es el estudio de los cambios permanentes en la materia, y la física es el estudio de los cambios no permanentes de la materia. De hecho, definiciones tan vagas pues resultan problemáticas, ¿verdad? Porque si uno mueve un libro de su lugar y jamás lo vuelve a poner en su lugar, pues eso es un cambio permanente en la materia, ¿verdad? Entonces no podemos hacer esta distinción de la ciencia a través de o en virtud de su objeto de estudio. Lo que sí podemos hacer es determinarlos a través de sus campos. Los campos, en virtud de lo... ¿Y a qué nos referimos con esto de los campos, verdad? Digámoslo así. La teoría del cierre categorial toma la idea de cierre operatorio
de las matemáticas, de esto que se conoce como términos, de los cierres operatorios, los cuales cuando se tiene un conjunto de términos, de un conjunto determinado, ¿verdad? Un conjunto determinado de términos, cuando se pone en operación un término con el otro, pues no se da como resultado otro término de otro campo. Entonces, llevándolo esto al campo de las ciencias, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros es que cuando ponemos en interacción un término químico con uno físico, perdón, dos términos químicos como dos elementos químicos, no nos sale un término de la física, ni nos sale un término de la geometría, ni nos sale un término de la aritmética. Y así al revés, si nosotros tomamos términos o conceptos físicos y los ponemos a operar, por ejemplo, en ningún momento que nosotros multipliquemos, no sé, tratemos de sacar la velocidad de algún lado, nos va a salir, no sé, un átomo de hidrógeno, una cosa así, eso será imposible. Y en la medida que estas ciencias tengan la capacidad de estar así de cerradas, pues es lo que se conocerán como cierres categoriales, ¿verdad? Pero eso lo explicaremos si nos queda tiempo un poco más adelante. Y la tercera acepción, que es a la que generalmente se le suele achacar a la psicología, ¿verdad? Donde se suele clasificar la psicología, son las ciencias en un sentido un poco más amplio, las ciencias humanas, ¿verdad? Por ejemplo, la comunicación, la ciencia de la administración, las ciencias sociales, donde son ciencias que ya no están tan cerradas como pudiera estarlo la termodinámica, la física y la química. Son ciencias que ya se ven atravesadas constantemente por otras disciplinas. Por ejemplo, la sociología es bien sabido que está atravesada por términos de la política, incluso de la psicología, ¿verdad? Cuando se habla de inconsciente colectivo, cosas así. Está dializada por otras disciplinas como la estadística, eso, ¿verdad? Y la siguiente, por ejemplo, la psicología, uno de los ejemplos más claros que tenemos de que la psicología, pues, no es una disciplina, ¿verdad? Con un grado, con un estatus nociológico parecido al de la química, pues es el traslado de términos médicos a su práctica. De hecho, como sabemos, por ejemplo, la expresión de trauma, pues viene de la traumatología, ¿verdad? De un golpe. Sin embargo, nosotros lo utilizamos mucho en psicología, ¿verdad? Bueno, nosotros no, los psicólogos lo utilizan mucho en su jerga, ¿verdad? O en su terminología, para cada punto. Nosotros no nos vamos a detener en tratar de explicarlas. Bueno, vale la pena que nosotros comentarles lo siguiente. Hubo una pequeña audiencia, no recuerdo para qué juicio, ni para qué, ni en qué contexto, pero recuerdo que se le estaba haciendo una serie de preguntas un poco insistentes a una psicóloga, ¿no? La psicóloga le preguntan, y supongo que el abogado acusador se le ocurre hacer la siguiente pregunta: ¿es la psicología una ciencia exacta? ¿Verdad? Y la psicóloga pues agacha su cabeza y tiene que insistir en que no, ¿verdad? Le repito la pregunta, ¿verdad? ¿Es la psicología una ciencia exacta? Pues que ahí no estaría el análisis. Yo lo que hubiera contestado es, lo que está aquí en un juicio es otra cosa, no el estatuto nociológico de la psicología, ¿verdad? Pero no cabe aquí distinciones entre ciencias exactas y ciencias no exactas, ¿verdad? No, esa también es una disociación, una distinción que no viene ni al caso mencionarla. Podemos hacer una crítica posterior a esa, pero ahorita lo que hemos de decir es el entendimiento que nosotros vamos a hacer de las ciencias. Gustavo Bueno llama, digámoslo así, a su abordaje de las ciencias como circularista, distinguiéndolo de otras tres distintas teorías de la ciencia, que son el descripcionismo, el cual pone el énfasis en la descripción de los fenómenos, bueno, es que no me voy a meter en las cuestiones de clasificación y eso, pero lo que sí puedo decir es que la forma dentro de los ejercicios científicos será más bien un auxiliar de la descripción. Lo importante será la capacidad que se tenga de poder describir tales o cuales acontecimientos o resultados de tales y cuales experimentos. El teoreticismo pues es aquel que enfatiza la cuestión de la forma, la formulación, el formalismo, el poder derivar todas las expresiones. De hecho, alguna vez un amigo que tiene un padre que es matemático, recuerdo que se le hizo la siguiente pregunta. Bueno, él decía que la matemática podía explicar todo, ¿no? Entonces a él le preguntaron: oiga, ¿y puede explicar usted
la caída del Imperio Romano en términos matemáticos y dijo él que sí podía, pero que nadie le iba a entender, ¿verdad? En una especie de formalismo, ¿verdad? De una reducción al formalismo de la historia. Hay quienes creen que solamente en estas cuestiones de la forma, ¿verdad? Estaría la verdad de las ciencias. Habrá otra perspectiva, que es la del adecuacionismo, que busca adecuar el intelecto con respecto a los fenómenos que están teniendo lugar en, en los laboratorios, en el acontecer de los científicos. Pero la cuestión es que el materialismo filosófico propone otra cosa bastante distinta, que se conoce como el circularismo. Vamos a tratar de explicarlo muy someramente diciendo lo siguiente. A diferencia de otras perspectivas de la ciencia, el materialismo filosófico sostiene que la verdad de la ciencia no recae solamente en la materia ni en la forma, porque la materia y la forma son totalmente inseparables, ¿verdad? Pueden ser disociables, pero no separables. No se le puede dar sustancia separada a una al margen de la otra, de modo tal que dentro del cuerpo de las ciencias estarán incorporadas no solamente las formalizaciones que pueden hacer los lógicos, ¿verdad? Sino que también estarán los protocolos de laboratorio, los instrumentos de laboratorio, las mismas sociedades científicas, los mismos científicos, la operación, la operatividad, las operaciones quirúrgicas, ¿verdad? Que pueden hacer cada uno de ellos. Y hasta ahí, ¿verdad? Estas serían las cuestiones necesarias para entender que la ciencia dentro del materialismo filosófico no se reduce solamente a una mera interpretación de la realidad, ni una descripción de la realidad, ni una adecuación de nuestra mente hacia la realidad, sino que hay una serie de operaciones en virtud de las cuales pues, se van construyendo. Ahora sepas esto, ¿no? La ciencia no es solamente una especie de conocimiento abstracto mantenido en el inconsciente colectivo, ¿verdad? De un montón de personas que tienen batas blancas en el mejor de los casos, o no, ¿verdad? Porque los entomólogos, por ejemplo, no tienen batas blancas, ¿verdad? Andan todos tapados y con redes y guantes y cosas así, aunque tratando de mimetizar a los médicos, ¿verdad? Y a los biólogos, pues cuando se meten a la clasificación de los mosquitos y eso sí que se ponen sus batas blancas, ¿verdad? Como los psicólogos cuando van a los centros de... Sí, a los centros de, ¿cómo se puede decir? A los centros psiquiátricos y estas cuestiones. Se ponen sus batas blancas, ¿verdad? Casi mimetizando a los médicos, ¿verdad? Y como dijo, bueno, pues cada quien que haga lo que quiera, ¿verdad? Si se quieren poner las batas blancas para lo que sea, pues por un protocolo, por mímesis o por lo que sea, eso no es asunto nuestro, ¿verdad? Pero lo que vamos a decir, aquí nos vamos a detener un poco para poder entrar en materia al respecto de lo que ¿cómo se puede decir? Nos compete, que es la distinción entre ¿cómo podríamos decir que dentro de la psicología hay un argumento ideológico, ¿verdad? ¿O qué es un argumento ideológico? Nosotros aquí nos detendremos a exponer lo que también Gustavo Bueno explica al respecto de la distinción entre creencias e ideologías. A ver, vamos a ver. Las creencias, a diferencia de las ideologías, las creencias son sistemas socializados de conceptos e ideas, ¿verdad?, que organizan el mundo. Esas serían las creencias. ¿Cuál es la diferencia entre una creencia y una ideología? Que mientras las creencias están circunscritas a una sociedad, cualquiera que ésta sea, las ideologías están circunscritas a grupos sociales. También son sistemas socializados de conceptos e ideas, pero están detenidas, digámoslo así, o limitadas a un grupo social, el cual generalmente, no generalmente, sino no serían ideologías, ¿verdad? Están en conflicto constante con otros gremios, con otros grupos sociales. Un ejemplo de una ideología, pues, pudiera ser cuando, yo diría, ¿verdad?, a estas cuestiones. Primero, antes de continuar, hay un texto que se llama Psicología, Ideología y Ciencia, de Braunstein, Pasternak, Benedito y Sal, donde explican cuáles serán las distinciones entre ideología y ciencia. Pero el problema principal que yo encuentro con este texto es que para ellos la ideología es más bien
más bien, a diferencia de esta definición que les acabo de dar, es más bien una serie de creencias. Es decir, son creencias socializadas, son sistemas de conceptos que ayudan a entender el mundo en su momento. Sin embargo, nosotros creemos cautivo del pensamiento, de los paradigmas kuhnianos, ¿verdad? De una especie de sistemas sociales, una especie de conceptos, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Orquestados para que una sociedad pues vaya avanzando, retrocediendo, y entonces la ciencia sería todo aquel conocimiento que se contrapone contra estas ideologías. Y de hecho, aquí en la conclusión de su primer capítulo dice, el título del capítulo es ¿Cómo se constituye una ciencia? Y en su conclusión dice, el título de nuestro capítulo es una interrogante. ¿Cómo se constituye una ciencia? Ya es posible responder, obviamente después de una larga argumentación de 18 páginas, ya es posible responder, ¿verdad? ¿Cómo se constituye una ciencia? Y dice él, oponiéndose y desenmascarando en su carácter de engañosas apariencias a las evidencias que ofrecen los sentidos, denunciando y enfrentando la oposición que necesariamente recibe una ciencia nueva de parte de la ideología preexistente, combatiendo contra los intereses de las clases dominantes que pretenderán ignorarla primero, aplastarla después y deformarla en última instancia para eliminar sus contenidos subversivos. Es decir, parece que para que una ciencia se constituya necesita una serie de sujetos, ¿verdad?, que estén por ahí buscando que no se modele por fin, ¿verdad?, el modelo geocéntrico, buscando que no se logre la separación de enzimas, ¿verdad? Un grupo de personas que están ahí detrás que no quieran que se hagan separación de mellizos profundos, ¿verdad?, o de siameses profundos. La cuestión aquí es que es una especie de abordaje sociológico que, si bien pudiera explicar un fenómeno de corte sociológico, es decir, por qué... aunque es bien sabido, ¿no? Bueno, ¿por qué, por ejemplo, Galileo al mantener el modelo de Copérnico y defenderlo constantemente, aunque esa historia está bastante exagerada, Thomas Woods explica que realmente el problema con Copérnico no fue, estamos hablando a nivel sociológico, porque si nos metemos al asunto, pues el problema con Galileo era propiamente el atomismo, ¿verdad? Pero en cuestiones sociológicas, el problema con Galileo era no tanto el modelo heliocéntrico de Copérnico, sino que para defenderlo, lo que necesitaba Galileo era ya en cierto momento pues empezar a enfrentar cuestiones teológicas importantes. Cuestiones que los teólogos de ese momento no estaban del todo negados a repostular, ¿verdad? De hecho hay muchos testimonios de críticos a Galileo que decían cosas como la siguiente, ¿no? Nosotros no negamos la posibilidad de haber malinterpretado una cuestión bíblica, pero sí que nos negamos a la posibilidad de que el señor Galileo sea el que en cuanto físico, bueno, eso de físico es un decir, ¿verdad? En cuanto físico nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer como teólogos. Entonces, digámoslo así, sociológicamente el problema con Galileo era que se brincó las trancas, ¿verdad? Se empezó a ocupar de cuestiones teológicas cuando sus problemas debieron haber sido meramente físicos y esas cuestiones que en un primer momento no son pocas no es poca la buena recepción que tienen sus trabajos, pero bueno, es un mito bastante extendido. Entonces, nosotros no entenderemos ideología en la acepción que utilizan estos señores. Nos parece un poco más potente, bueno, un poco es un decir, ¿verdad? Nos parece más potente esta distinción de que las ideologías son sistemas socializados de conceptos e ideas que tienen ciertos gremios en oposición con otros grupos sociales. Y yo creo que aquí es donde se puede explicar perfectamente cuando un psicólogo empieza a utilizar cuestiones psicológicas como mera ideología. Yo quisiera decir lo siguiente, ¿no? En analogía a lo que decía Bueno en su texto de Etnología y Utopía, que cuando alguien utiliza la palabra, utiliza esta frase, ¿no? Desde la perspectiva de la etnología, ¿verdad? Pues lo que venía no era etnología, sino más bien ideología. Yo diría lo mismo al respecto de la psicología, ¿no? Cuando alguien invoca la psicología como una especie de fulcro
todopotente, ¿verdad?, que le dará esteroides a su afirmación. Lo que viene después, cuando alguien dice, la psicología dice lo siguiente, pues eso siguiente ya no es psicología, ¿verdad? Ya es más bien ideología. Lo mismo pasa con la ciencia, ¿verdad? Cuando alguien dice, la perspectiva de la ciencia, bueno, pues es que ¿cuál de todas? Esto es algo que se ha dicho muchas veces. Cuando alguien invoca la ciencia, pues tendrá que precisar a cuál de todas lo dicen. Hoy en la mañana estuvo una persona hablando aquí de ciencia y va a venir el día lunes a exponer algunas cuestiones. Y dice él que la ciencia, los científicos y el nombre de la ciencia la va a voltear de cabeza, ¿verdad? Le digo, bueno, pero es que eso de la ciencia, cuando uno invoca la ciencia, realmente lo que está hablando es de pura ideología. ¿Y contra qué grupos se puede enfrentar un psicólogo, ya no en tanto psicólogo, sino en tanto ideólogo, para que su cuerpo, ¿verdad? O los conocimientos dentro de su disciplina, que pretende ser científica, se le puede llamar ideología? Pues los grupos pro vida, por ejemplo, ¿no? Hay muchos psicólogos detrás de las cuestiones del derecho a la elección, el derecho a la interrupción del aborto, aunque eso de la interrupción del aborto pues también es un eufemismo, ¿verdad? Si se pudiera interrumpir, pues lo retomamos más tarde, pero no se puede interrumpir un embarazo, se elimina el embarazo o estas cuestiones, ¿no? A veces se utiliza la cuestión de la psicología para poder acabar, ¿verdad?, con algunos argumentos que tendrían este grupo que se le suele llamar de conservadores. De hecho, una vez, y a ver si el que lo dijo no se acuerda, ojalá y no se acuerde, ¿verdad? Pero alguien dijo en una clase de psicología cuando estaba estudiando en Torreón, dijo lo siguiente, ¿no? Que a él le encantaría tener un argumento biológico de la homosexualidad para resucitar al Papa Juan Pablo II y decirle, mira, tonto, ¿verdad? Teníamos razón. Bueno, pero es que en el momento en el que se esgrima de esa manera, ¿verdad? Pues que deja de ser científico del todo y tiene un cuerpo más bien de corte ideológico. ¿Qué otro puede ser estos gremios? Pues los gremios de las religiones, como ya lo acabamos de decir, o de disciplinas no psicológicas, ¿no? Por ejemplo, es el problema que tiene luego el de recursos humanos, el psicólogo y el contador, ¿no? Cuando un psicólogo empieza en el contexto del departamento de recursos humanos a esgrimir ¿está bien dicho así? Esgrimir sus argumentos a favor del reconocimiento de los trabajadores como personas frente al reconocimiento de los trabajadores como nóminas o como números, ¿verdad?, que va a tener el contador, pues ahí lo que hay no es una disputa psicológica, ni es una disputa científica, es más bien una disputa de corte psicológico, de corte ideológico. De hecho, cuando uno le llama ideología de género, a este corpus de estudios, ¿verdad?, unos muy respetables y otros sinceramente pseudoestudios, cuando se le llama ideología de género, o por lo menos hay una acepción, ¿verdad?, en la cual no necesariamente se le tiene que apelar a la Iglesia Católica, ¿no?, que fue de los primeros que empezaron a utilizar el mote de ideología de género, y luego después como una especie de respuesta por parte de los profesionales, ¿verdad?, de los científicos psicólogos. Y digo profesionales científicos no porque no lo sean, sino porque ya al momento de ponerse a discutir esas cuestiones quedan como ideólogos. Intentaron ellos poner este mote, ¿verdad? No somos ideología de género, sino estudios de género. Pero es que en el momento en el que la contraparte, pues ya es la Iglesia Católica y no una serie de operaciones quirúrgicas, ¿verdad? O una serie de experimentos o lo que sea. Vaya, la ciencia en sí misma no tiene intrínsecamente un adversario, ¿verdad? Es decir, entonces cuando un psicólogo busca un adversario, ya no lo busca como psicólogo, lo busca como ideólogo. ¿De qué? Pues vete a saber, ¿verdad? Pues puede ser de esto de la ideología de género, puede ser, la defensa de los derechos humanos, ¿no? También eso es una cuestión muy, ¿cómo se puede decir? Muy recurrente, como que al psicólogo se le da eso de buscar la defensa de los derechos humanos, y no estoy diciendo que no esté bien, o que esté mal, o que no sea loable, ¿verdad?, la defensa de los derechos humanos. Simplemente estoy diciendo que en el momento en el que el psicólogo intenta invocar a la psicología como defensora de los derechos humanos, pues ya no es psicología, ya es más bien ideología. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar por esta
por esta primera intervención. La siguiente se dedicará íntegramente a explicar las 4 familias nociológicas que ahorita nada más mencioné. También explicaremos qué entendemos por teorema y por qué decimos que el teorema es a las ciencias lo que las células al cuerpo, ¿verdad? Qué es el espacio nociológico y cómo se van demarcando cómo funcionan internamente las ciencias, ¿verdad? Y de esta manera, que una vez que tengamos esta plataforma nociológica desde la cual nosotros podamos distinguir cómo funcionan las ciencias internamente, pues podemos hacer una crítica interna tanto a los psicoanálisis, ¿verdad? A los humanismos, a las teorías gestálticas, ¿verdad? Que también están para aventar para arriba, y al que me faltó, no me acuerdo cuál me faltó ahora, pero esa es la idea, continuarle estas conferencias. Yo ya acabé. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿De qué lado nadie? Bueno, perfecto. Bueno, pues muchas gracias y pues ya.